saliendo y entrando en todos los paradigmas modernos de las nuevas terapias basadas en la evidencia, con lo cual para mí es muy importante mostrarle a mis alumnos que para trabajar en determinados campos uno se tiene que especializar en ese campo, que no es que con el mismo salimos a atender todo, porque eso sabemos que no es así, por lo menos los que tenemos experiencia en el campo, y para también incentivarlos a ellos a que encuentren áreas en las que ellos puedan sentirse más cómodos, más motivados, más interesados para hacerlas de esas áreas las áreas de expertise. Tratando de hacer esto, empecé a buscar y me encontré con ustedes, a la que les agradezco enormemente que nos den esta clase, este webinar, eh, como especialistas en un tema específico que puede ser de interés para mis alumnos a futuro y también para información en general, ¿no? Porque está muy el criterio de me pasa algo y tengo que ir a ver un psicólogo, como si un psicólogo fuera no sé, viste, no sé, yo les digo a ellos un maestro que me ayude con las clases, pero si vos necesitas física, un profesor de lengua no va a ser mucho con vos, ¿no? Entonces, bueno, en este marco las invité, les agradezco mucho que estén. Ahora me voy a dirigir a los alumnos. Quisiera Y de presentar. todos modos, yo también te quiero agradecer a vos que realmente reconozcas que existen especialidades que son, Por supuesto. bueno, que son tan importantes para nosotros tener este, una, como alguien que nos pueda mostrar, porque nosotros tenemos una asociación, organizamos congresos junto con la Asociación de Oncología, hacemos cursos que pueden entrar incluso estudiantes, que pueden ver la posibilidad también. Tenemos presentación de casos clínicos, que siempre es importante ver cómo se trabaja con un paciente que tiene una enfermedad física. Hay supervisiones cuando se reciben, hay días, ¿no? Que también Todo esto que de ustedes tienen en la supervisiones. asociación, claro, marca lo que es el perfil de un profesional que trabaja como un profesional en un área, donde realmente no está viendo a ver de con qué puede salir, sino que sabe los pasos que tiene que dar. Yo muchas veces les digo, ahora después de ver este webinar que van a dar ustedes, yo digo, la pregunta es, si tu papá necesitara psico-oncología, ¿dónde lo llevas? ¿No es cierto? A la de la esquina, no, y eso es lo que uno tiene que ver, que es necesario una formación específica, les agradezco el espacio, ahora una vez que conocen el espacio, seguramente por sus lados aquel que esté interesado se va a poder vincular con ustedes, pero para ir avanzando en esta profesión que elegimos todos. ¿Mm? A los alumnos les quiero decir que estamos frente a dos grosas, la licenciada Piris, Isabel, que es miembro directivo de la Asociación Argentina de Psico-Oncología, y la doctora Adriana Romero, que es jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Rofo. Si ustedes entran en la página de psico-oncología de ellas, ustedes van a ver que estas personas tienen una asociación o forman parte de una asociación que está específicamente dedicada a la formación, a la investigación, a la búsqueda de elementos para poder trabajar dentro de esta disciplina. Así que bueno, les doy la bienvenida y les dejo la palabra. Bueno, muy bien. Yo voy a empezar primero, les agradezco que nos presenten. Estoy tratando de ubicar dónde me quedó en el escritorio que dice que está, pero yo no la veo, mi presentación. ¿Me la mandaste a mí? Si no la entro yo. ¿Me la mandaste eso? Quizás. Sí, yo te la mandé, pero vos no la tenés en el escritorio. No sé por qué me dice que en No, el escritorio está. la pongo en la escritorio, no te preocupes. Si me la mandaste, Sí, yo te la mandé, no. pero la tengo que tener, ¿cómo no me aparece? Envió Espera. fotos.
Ah, a lo A mejor ver. me lo mandaste por mail. No, espera que yo acá la tengo. Sí, te la mandé por mail. Iris, sí, pero no sé a cuál me Ah, mandaste. porque, ¿sabés qué? Porque la mandé, pero está como que me quedó en otro escritorio, pero en un minutito ya lo paso. Porque si la tengo en documentos no puedo, ¿no? Fíjate por ahí, no sé. De cualquier lugar donde la tengas la podés. Ah, sí, listo, la tengo acá en documentos, perfecto. Les voy a pedir a todos los alumnos que cierren los micrófonos, por favor. Yo lo cierro y Bueno, entonces, a ver, ¿cómo puedo volver acá a la pantalla? A ver, ¿dónde está mi Zoom? ¿Dónde estaba? Muy bien, entonces, a ver, ¿dónde puedo poner compartir pantalla? En el mismo Zoom, abajo tenés una flecha verde que dice compartir pantalla. sí, y después se Y sube. tengo, espera, mute, stop video, more. A ver acá. No, donde dice participantes, chat. Acá, share screen, ahí está. Bueno, Haces clic y se te van a abrir tus archivos. Haces clic en tu archivo y listo, Ah, logrado. ahí, listo. ahora Ahora ponle. abrís el archivo. Ahora voy a mi No, acá, archivo. acá, a tu archivo así. Espera que Bueno, tengo Seguramente que el que ver dice esto. psico-oncología guay. Sí, ¿dónde lo ves? ¿Lo ves? ¿Es Ahí, ahí, este? ahí, donde tenés la flecha. ahí Ahí, lo tenés, ahí, tocalo. Perfecto. Muy bien. Bueno, lo logramos. Ahí está, ahí lo lograste. logramos. Bueno, la verdad es que yo tenía siempre computadora Apple y siempre era muy complicado. Me compré una HP y me está resultando más complicado que antes. Bueno, yo soy psico-oncóloga, fui la primera presidenta de la Asociación de Psico-Oncología. Trabajo en psico-oncología desde el año 85, así que hace muchísimos años. Diría que soy de las primeras que empezamos con la psico-oncología en el país. Pero bueno, voy, a ver, la copita, ¿Vos ¿dónde nos está acá? podrías contar, Isabel, cómo llegaste a eso? Sí, yo vivía en Olavarría, estaba en un hospital general trabajando sin nombramiento y viene un médico, o sea, el hospital de oncología está al lado y hay un pasillo por el que se pasa. Viene un médico y me dice, sos psicóloga, necesitamos una en oncología. Y le dije, mira, no tengo formación en oncología. Y me dice, se te puede conseguir. Bueno, entonces dije, lo voy a pensar. Me dijeron, mira, si él te dijo que te pueden conseguir, lo vas a lograr. Así que fui, hablé con el director, me relacionaron con quien en ese momento era la psicooncóloga primera que hubo en el país, que era Noemi Fishman. Y bueno, y ahí empezamos la formación, porque la verdad es que en este país la psicooncología, en el mundo empezó en el 50, más o menos, en los años 50, y en nuestro país, más o menos alrededor del 70. Adriana, vos después te vas a acordar con tu papá que fueron las primeras reuniones. Y la verdad es que nunca más dejé la 79. psicooncología porque me da mucho placer trabajar en estas instituciones y, o sea, tuve mucha dificultad cuando me vine a vivir a Buenos Aires porque querían que yo trabajara en un servicio de salud mental. Y la verdad es que a mí no me interesaba trabajar en salud mental. Entonces yo, algunas veces con alguna otra psicóloga y otras veces no, siempre trabajé sola en un hospital rodeado de médicos, en un equipo multidisciplinario, donde la interdisciplinariedad la pudimos construir a través del tiempo. Y la verdad es que siempre participé hasta de la decisión de los tratamientos de los pacientes, no porque yo sepa oncología, sino porque en realidad algunas veces por las características de los pacientes hay tratamientos que no se pueden hacer por su calidad de vida. Entonces, bueno, todos siempre
fuimos aportando. Y la verdad es que, bueno, esto siempre lo hice. Después me llamaron para trabajar en Buenos Aires, me trasladé acá, y acá me jubilé en el hospital y sigo trabajando en mi consultorio. Bueno, si quieren empezamos un poquito para que conozcan lo que es la psicooncología. Voy a empezar con una frase de Ramón Vallès, que es un psicólogo catalán que estuvo en Buenos Aires y con el que hicimos un trabajo. Y él dice que las personas que tienen cáncer no solo precisan de ayuda médica, buenos centros de diagnóstico y tratamientos, sino también de una ayuda psicológica que les permita vivir su vida con el menor sufrimiento y una mejor calidad de vida. ¿Y por qué dice esto Ramón? La verdad es que en este momento el cáncer ya dejó de ser considerado como una enfermedad mortal y está tendiendo a convertirse en crónica, muchas veces curable o que el paciente está libre de enfermedad. Entonces, esto hace que los especialistas en oncología se preocupen de cubrir las necesidades de estos pacientes que van a vivir con la enfermedad muchos años. Y esto dio lugar a las consideraciones sobre la calidad de vida, que es uno de los objetivos terapéuticos más importantes para estos pacientes. De todos modos, el paciente con cáncer debe ser considerado como una persona bajo una especial y severa forma de estrés, porque la enfermedad constituye una amenaza de carácter traumático para la integridad y para la vida, que implica profunda sensación de desamparo, aislamiento, sentimientos de pérdida de control, de autonomía y de competencia. El diagnóstico de cáncer es vivido como una catástrofe, por lo tanto, el paciente tiene necesidad de encontrar un sentido tolerable a esta situación, de recuperar el control de su vida, de recuperar el control de su cuerpo. Y es en esta situación cuando surge la psicooncología, ofreciendo soporte a los pacientes oncológicos, a las familias que también sufren todo lo que les pasa a los pacientes, al equipo de salud que también necesita ayuda, buscando facilitar y mejorar la calidad de vida, adaptación a la enfermedad, tratamientos y consecuencias. Entonces ahora estamos en condiciones de dar una definición de lo que es la psicooncología, que si bien en un principio la psicooncología era una especialidad de la oncología, porque la creó una psicóloga que era Jimmy Holland en Estados Unidos, que era psiquiatra, y que fue ella la que la fue desarrollando, porque su marido era oncólogo. Entonces, veían las diferencias que había entre algunos pacientes en soportar o no la enfermedad y los tratamientos. Entonces, en un primer momento, la psicooncología era una especialidad de la oncología, pero ahora ya estamos en condiciones de decir que es una especialidad de la salud mental que aborda de manera interdisciplinaria a la persona que enferma de cáncer, a su familia, al entorno y al equipo tratante. ¿Cuáles son las áreas de intervención? Les diría que nos metemos en casi todo, porque, por ejemplo, las consecuencias psicológicas y sociales del cáncer. No podemos decir que todas las vicisitudes de la vida nos van a provocar cáncer, pero sí sabemos que todas las vicisitudes por las que uno atraviesa, depende cómo sea cada persona, le va a provocar enfermedades, va a provocar un intento de suicidio, va a provocar que sea un artista, bueno. Entonces, nosotros trabajamos con las consecuencias que originan cáncer y con las consecuencias sociales que esto le pasa al paciente. Desarrollamos y evaluamos las terapias psicológicas porque no es lo mismo tomar un test a una persona con un cáncer que a una que no lo tiene. Entonces tenemos que también validar estas pruebas. También nos ocupamos del rol de los eventos estresantes y las características de la personalidad y cómo el estrés participa de la enfermedad del paciente, de las características del paciente. Trabajamos en prevención con el paciente curado, que en realidad no decimos paciente curado, sino que decimos paciente libre de enfermedad. Y últimamente trabajamos también en el consejo genético. El consejo genético
es a partir del descubrimiento del genoma, ha traído como mucha ayuda para poder prevenir o disminuir el riesgo de enfermar en los familiares, pero también genera trae muchos trastornos emocionales, de los que después nos va a hablar la doctora Romeo, y también nosotros trabajamos en eso. Bueno, ¿por qué creen ustedes que aparece la psico-oncología? En realidad, hay muchos cambios sociales en la actitud que se toma frente a la enfermedad. Antes, cuando fallecía alguien importante o alguien conocido o un actor, uno siempre decía después de una larga y penosa enfermedad. En este momento, en realidad, se dice, murió de cáncer de colon, murió de cáncer de pulmón, y también estas personas que son como modelos en nuestra sociedad muestran sus enfermedades y cómo la atraviesan y cómo la pasan. Entonces, estos cambios sociales hacen que todas las personas también puedan hacerse cargo de su diagnóstico, de lo que les pasa. Hay un aumento de la preocupación de la autonomía del paciente, ya que al conocer el paciente su diagnóstico, el paciente puede decidir de qué manera lo hace, cómo, con quién, pero para todo esto tiene que saber qué le pasa, ¿no? Y también hay mucho énfasis puesto en los aspectos humanos del cuidado que hace el médico del paciente. Bueno, a medida que fue avanzando la ciencia, los métodos de detección temprana y la combinación de los tratamientos más efectivos hace que uno tenga que hablar con los pacientes de todo lo que les va pasando y de cómo puede vivir con esta enfermedad. Bueno, el reconocimiento de las influencias psicológicas y psicoconductuales, de esto ya lo hablamos, en el riesgo de enfermar, y el crecimiento de las unidades de psico-oncología en las unidades de oncología. Porque lo que nosotros tenemos que saber es que el cáncer irrumpe como un suceso que provoca un violento cambio en la vida normal de las personas. Y va a cambiar para siempre la idea que cada uno tenía de lo que era su futuro, de lo que eran sus proyectos. Hay que tener en cuenta que el cáncer es una enfermedad de la que casi nunca se obtiene el alta. Cuando terminan los tratamientos, muchos pacientes siguen sintiéndose pacientes, ¿no? Aunque estén libres de enfermedad. Los controles médicos que tienen que hacer periódicamente, aunque después de un tiempo vayan una vez por año, los remiten permanentemente a situaciones pasadas. Y la incertidumbre sobre el resultado de los controles y el miedo a que reaparezca la enfermedad son situaciones que se presentan cotidianamente en estos pacientes. Esto es lo que nosotros llamamos síndrome de Damocles, para referirnos exclusivamente al malestar psicológico de la enfermedad que algunas veces impide desarrollar proyectos a largo plazo. Bueno, según la doctora Vidal y Benito, que es una psicooncóloga y psiquiatra destacada de nuestro país y que es quien más ha escrito sobre la especialidad, ella dice que el tratamiento psico-oncológico es la combinación de varios métodos psicopedagógicos, que es donde están las intervenciones psicoeducativas individuales o grupales y que son directivas que se orientan a la resolución de problemas. Generalmente se basan en lo cognitivo, ¿no? Razonamiento, reflexión y explicación. No son exclusivas para el paciente, sino también para la familia y el equipo tratante. Por ejemplo, cuando un paciente hace quimioterapia, el médico le dice, bueno, usted no puede comer ensalada con verduras de hoja crudas. Les dicen eso, el paciente necesita que alguien le explique por qué. Entonces, bueno, me parece que la explicación es psicoeducativa y esto es lo que hacemos nosotros, esclarecer las indicaciones que por ahí le da el médico. No solamente al paciente, también los familiares nos dicen, bueno, después de esta operación, cómo tengo que tratarlo, qué tengo que hablar, qué tengo que decirles. Y muchas veces también lo psicoeducativo es hablar con nuestros compañeros de equipo, ayudándolos a ver de cuál es la mejor manera que pueden informarle a un paciente de, no sé, del diagnóstico, de que el tratamiento tiene que cambiar porque fracasó, de una cirugía, de algo inesperado. Bueno,
Eso es lo que hacemos desde lo psicoeducativo. Los psicoterapéuticos, que no tenemos una técnica específica, sino que en todas las diferentes orientaciones hay maneras de trabajar y están únicamente encaminadas, depende a la situación del paciente. Puede ser continuo, puede ser intermitente. En los hospitales muchas veces es difícil mantener la regularidad en las sesiones. Y bueno, y los tratamientos psicofarmacológicos. Eh, ¿Cuál es lo que nosotros nos proponemos con todo esto? Lidiar con las emociones perturbadoras, reforzar y promover las fortalezas existentes, ayudar al afrontamiento adaptativo a la enfermedad, mejorar la calidad de vida tratando de reducir los síntomas emocionales, elaborando estrategias de afrontamiento. Todo esto se va a dedicar después, lo va a decir mejor la doctora Romeo. Bueno, ¿y dónde lo desarrollamos? En realidad, cuando yo estudié psicología, ya, si trabajo desde el 85, ya saben que fue Prepinel, o sea, cada vez que teníamos que cambiar algo en el consultorio, que era el contexto, había que avisarle al paciente hasta que uno corría un florero. Bueno, con los pacientes oncológicos, la verdad es que nosotros trabajamos en el consultorio, en el domicilio del paciente, en la internación y también en la telemedicina. Depende de la etapa de la enfermedad, se enfoca en los temores de los tratamientos, en las secuelas, en las creencias del paciente, y está, o sea, lo que tenemos en cuenta es la etapa por la que el paciente está cursando. Yo me quiero referir un poco a la telemedicina, que esto empezó con la pandemia, no para los psicólogos, porque la verdad es que nosotros siempre tuvimos el encuadre muy flexible, pero hay mucha gente que fue a vivir fuera del país. Entonces, si tienen una enfermedad, en realidad ellos se atienden con los médicos, con los cirujanos, con todos afuera, pero siempre el psicólogo comparte como una misma creencia, una misma cultura, y nosotros ya desde que apareció Skype hablábamos con los pacientes por Skype. Pero bueno, ahora, por supuesto, muchísimo, muchísimo más. La telemedicina es la atención no presencial por cualquier medio o plataforma, y esto trajo muchos beneficios y muchas desventajas. Eh, yo lo que quería avisar es que muchas veces cuando trabajamos en el consultorio, bueno, es como la clínica común, normal que hemos desarrollado siempre. En el domicilio del paciente siempre tenemos algún familiar o algún amigo, alguien que lo está acompañando, y siempre tenemos que hablar un poco también con ellos. Si el paciente se opera, lo vamos a ver a la internación, porque no le vamos a decir, bueno, mire, cuando esté bien y pueda volver a mi consultorio, lo veo. Entonces, también vamos a la internación. Y muchas veces, yo me acuerdo hace muchos años, no sé, antes del 94 que me vine a vivir acá, tenía una paciente que había sido operada de cáncer de colon, entonces yo la iba a ver, en esa época ya la iba a ver al domicilio. Y la verdad es que la paciente estaba bien, podía salir, pero ella no se animaba, ¿no? Porque no sabía qué le iba a pasar. Bueno, un día voy hasta la casa y no sé, estaba muy lindo el día, entonces se me ocurre y le digo, bueno, Emilce, suba al auto, vamos a hacer la sesión paseando. Y nos fuimos paseando. Tuvimos toda la sesión, 45 minutos, dando vueltas por la ciudad, por un parque, por otro. Bueno, cuando la dejé en la casa, le dije, bueno, Cecilia vio que, perdón, Emil se vio que ya está bien, usted puede salir. Y la dejé. La semana siguiente, yo tenía sesión con ella los viernes, creo que alrededor de 3 de la tarde o algo así. Ella me llama al mediodía y me dice, Isabel, dice, no voy a poder tener la sesión hoy porque no tengo quien me lleve hasta tu consultorio. El próximo viernes voy hasta ahí. O sea, realmente fue tan terapéutico salir a pasear en auto que mi supervisor acá bueno, la verdad es que no estaba muy de acuerdo, pero la verdad es que a mí me sirvió porque la paciente pudo comprobar que podía salir y que no pasaba nada. Bueno,
Y ahora lo que les quería hablar un poco de las desventajas de la telemedicina, que realmente es la falta de intimidad, ¿no? Porque ahora ya tenemos todo un poco más facilitado, pero en una época en la que estaban todos los familiares en su casa, para los pacientes era muy difícil hablar de ciertas cuestiones de intimidad y de ciertas cuestiones de relaciones con las parejas. Entonces, yo una vez estaba atendiendo a un paciente y que todo era amor y paz, y dije, ¿qué le pasará a este paciente? Entonces le hago una pregunta y me dice, espera un momentito. Y lo veo sentado alrededor de un enrejado, se había ido al balcón, con lo cual la mujer no lo podía escuchar, sí todos los vecinos. Entonces, ya se habían abierto las plazas, así que empecé a atenderlo en una plaza. Total, íbamos con barbijo y, y la verdad es que el paciente pudo hablar realmente de muchas cosas que le estaban pasando que no lo podía hacer en su casa. La telemedicina es infinitamente mejor para los psicólogos que para los médicos, no porque nosotros sepamos más, o seamos más tecnológicos, sino que en realidad es mucho mejor para nosotros porque estamos mucho tiempo con el paciente y nos damos cuenta de muchas más cosas que el médico, por ejemplo, no lo puede ocultar. Y por otro lado, una de las ventajas es que facilitó muchísimo la adhesión a los tratamientos de estos pacientes, que por ejemplo si llueve no pueden salir si no tienen quien los traiga. La verdad es que en la época de la pandemia con la telemedicina no hubo ausencias en las sesiones de los pacientes. Bueno, entonces sí es muy útil para aquellas personas, por ejemplo, que necesitan hablar con su médico sobre los efectos secundarios de una quimioterapia que hicieron ese día y quieren saber si algo que les pasa es esperable o no. Entonces, no tienen necesidad de ir hasta el consultorio, sino que esto lo pueden hacer a través de el teléfono. La atención mixta, en realidad, es lo ideal. Bueno, la telemedicina no reemplaza al examen físico. A los pacientes les cuesta mucho hablar en público o en presencia de los familiares de lo que son los miedos. El primer miedo que atraviesa el paciente cuando le hablan de su diagnóstico es el miedo a la muerte. Obviamente, si bien es una enfermedad a la que ya sabemos se puede vivir muchos años con ella, en realidad uno se encuentra con la finitud en el momento en que encuentra el diagnóstico. Entonces, los miedos más importantes que tenemos es la muerte, el miedo al abandono, a depender de su familia, a ser discriminado por la enfermedad, a perder el rol social, familiar o en el trabajo, al desfiguramiento, al sufrimiento. O sea, yo me acuerdo que tenía un paciente, bueno, ya no lo veo más, pero hace 18 años y él me consulta cada vez que le pasa alguna cosa, él este, tiene un cáncer de pulmón que permanentemente recibe tratamientos, pero hace 18 años que está en esta, y bueno, cuando él estaba terminando el primer curso de quimioterapia, lo llaman de la empresa, él tenía un cargo importante, gerencial en una multinacional, lo llaman y le dicen, fulanito, mira, necesitamos que vengas, vamos a contratar una persona que pueda ayudarte para cuando vos te reintegres en el trabajo y queremos que le elijas vos, que sabes cómo es el perfil. Bueno, él se puso muy contento, fue a la empresa, nombraron a la persona, él cuando volvió empezó a trabajar con ella y después empezaron las peleas. Claro, a esta mujer le habían dicho, mira, este paciente se va a morir, después te quedas con el cargo. Bueno, al año la paciente renunció y por supuesto mi paciente siguió trabajando, se jubiló, pero bueno, y él no se dio cuenta en ese momento, él se dio cuenta también cuando la mujer lo engañó. Entonces un día viene a mi consultorio y me dice, ya me di cuenta, Isabel, dice, todos pensaron que yo me iba a morir, menos usted que me daba las sesiones. Dice, mi mujer se buscó otro por las dudas, me hicieron poner a alguien no para que me ayudara, sino para que se quedara en mi cargo. Bueno, la verdad que estas son cosas que ocurren, que han ocurrido y que lamentablemente siguen ocurriendo. También una vez, yo me acuerdo que teníamos una paciente psicótica internada en el hospital con una bebita y que la dieron en adopción. Entonces viene con una familia al consultorio en el hospital y la mujer me pide hablar. Entonces le pregunté si era familiar y me dice no, pero la jueza me dio esta beba en adopción
con la madre que tiene un cáncer avanzado y que se va a morir pronto. Entonces dice, yo me quiero ocupar de la beba que voy a adoptar, pero la madre también se levanta si la nena llora. Bueno, tuvimos que explicarle a la jueza que el hecho de tener un cáncer avanzado no es que se iba a morir, la paciente estaba recién empezando un tratamiento, iba a tener muchos años y bueno, no sé cómo se resolvió después. Creo que a la paciente la internaron, pero le habían dado la adopción con una madre oncológica, bueno, de terror, pero estas cosas realmente pasan. Entonces, por suerte estamos los psicólogos que podemos esclarecer, porque si no, la verdad es demasiado sufrimiento. Y los pacientes, otra cosa que también le pasa son las pérdidas permanentes o transitorias, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de un órgano o la función de ese órgano, la pérdida de la fertilidad, la pérdida de los proyectos, la sexualidad, que algunas veces se pierde el placer o la actividad sexual mientras dura un tratamiento, la pérdida de la imagen corporal y bueno, los aspectos sociales y laborales que más o menos un poco ya les fui contando. Las principales emociones que nos aparecen son la ansiedad, la depresión y el estrés, que de esto nos va a contar la doctora Romeo. Bueno, yo les quiero hablar un poco de la información y de la comunicación, porque los pacientes en realidad llegan todos muy informados al médico, a la primera consulta que tienen, porque por todos los mitos que figuran y por todas las páginas que suelen interferir generalmente en las decisiones de estos pacientes. Los pacientes llegan a la consulta con el resultado de todo lo que ya encontraron o investigaron en Internet y algunas veces traen información que es importante de buenos sitios y otras veces no tienen base científica alguna. Lo que hay que informarles a estos pacientes es que el autodiagnóstico no es posible, ya que algunos pacientes llegan con mucha angustia sobre lo que puede ser. Casi como que el médico vendría a ser una segunda opinión. Digamos que no en el cáncer, pero sí en otras patologías, los pacientes se automedican y aparecen las curas mágicas que interfieren negativamente en los tratamientos. Al paciente hay que explicarles que tener datos no es conocer del tema y que solo el médico puede saber qué hacer con esta información. En estos tiempos que corren, los pacientes investigan, van a los foros de pacientes y la verdad es que todos sabemos lo que son los foros. Cada uno cuenta en el foro de acuerdo a cómo le fue. Entonces hay que orientarlo si el paciente no puede dejar de investigar, que hay páginas que son serias y ahí es lo que pueden consultar. Entonces, no es lo mismo la información que trae el paciente con la comunicación presencial y hay que tener en cuenta ciertas consideraciones. La relación médico-paciente es la más importante que el paciente tiene en su enfermedad. ¿Por qué? Porque es la primera que establece y es la que va a marcar de ahí en más cómo sigue el tratamiento. El paciente siente que está en sus manos, porque sabe que lo que tiene no es bueno. Una vez yo trabajaba en un hospital de provincia y la verdad es que en una época había muchísimos paros. Entonces, bueno, venían los pacientes igual, nosotros no hacíamos paro, pero claro, se atendía a aquellos pacientes que ya estaban fichados en el servicio y que se podía continuar con el tratamiento. Y una vez un residente, que justo era el hijo del jefe, el jefe no estaba, le dice a la secretaria, bueno, mira, explícale a ese paciente que yo no lo puedo atender, porque la verdad es que no sé ni lo que tiene, porque es la primera vez que viene. Yo la miro a la secretaria y le digo, espera un segundito. Entonces lo llamo al residente y le digo, mira, lo que vos tenés que hacer es ir y acercarte al paciente, no mandar a la secretaria. Porque el paciente, vos le explicás esto, que no tenés la historia clínica, que no sabés qué es lo que tiene. El paciente se va a ir sin ninguna atención. Pero ¿sabés qué? Va a llegar a la casa y va a decir, mira, la verdad que el médico me habló, me dijo que no podía atenderme porque no sabe qué es lo que tengo, porque no tiene la historia clínica. Y la verdad es que se va a sentir bien y va a volver. Si vos lo mandás con la secretaria, no sé si el paciente va a volver. Bueno, entonces, y me fui.
Entonces el residente fue a hacer esto. Como a la hora lo encuentro y le digo, ¿qué hiciste? Ah, me fue bárbaro. Dice, la verdad es que el paciente tenía la bolsa con todos los estudios, le armé la ficha acá, ya sabemos qué es lo que tiene, ya le hice el pedido de la medicación. Bueno, estas son las cosas, ¿no? Que para esto ayudamos, o sea, no estar en esto, hay paro, no se atiende. Nosotros siempre atendíamos. Entonces, siempre la relación con el médico es la primera que establece el paciente y tenemos que tratar de que sea la mejor. Tampoco nosotros como psicólogos tenemos que ponernos en contra del médico, aunque algunas veces los médicos no tienen buen carácter y no pueden tratar bien al paciente. Bueno, nosotros tenemos que ayudar para que se pueda restablecer esta comunicación. Porque en realidad en esta relación entra en juego lo que nosotros llamamos el comunicar las malas noticias. ¿Y qué son las malas noticias? Son aquellas noticias que modifican negativamente la idea que el paciente tiene de su futuro. Y coincide justamente con el momento en el que toma conciencia de que con lo que le pasa se puede morir, ¿no? Y esto es cuando un médico le comunica al paciente cuál es el diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a este equipo a que la comunicación sea buena y tenemos que darles estos pasos, es decir, que la comunicación sea integradora, que incluya tanto lo que el paciente tiene que decir como lo que el médico le va a decir, que sea dinámica y de doble dirección, que tenga un ida y vuelta, que sea secuencial, o sea, no hacer un encarnizamiento terapéutico y decirle todo el primer día, sino que tenga una secuencia y que vaya diciéndole de a poco, y que para un fin, para lograr que el paciente pueda llegar a elegir su tratamiento. Lo importante es la congruencia en el mensaje y saber que la verdad le pertenece al paciente, más que a nadie, más que a la familia, más que a los amigos. La verdad le pertenece al paciente. Entonces hay que saber explorar todo lo que el paciente sabe y también preguntarle cuánto quiere saber, porque hay pacientes que dicen, no quiero saber lo que tengo. Bueno, entonces el paciente tiene que decir a quién nombra él para que sea informado de lo que le pasa. Nosotros no podemos provocar el encarnizamiento informativo, es decir, ni nosotros ni los médicos que son exclusivamente los que informan el diagnóstico. Y hay que dar espacio a todas las preguntas del paciente sin utilizar mentiras piadosas. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo a los médicos? ¿Que hagan todo? No, porque la verdad es que cuando una comunicación es buena se disminuyen los estados de ansiedad, los pacientes ya no tienen ganas de hacer juicios de mala praxis, tienen más claridad para tomar decisiones y esto fortalece la adherencia a los tratamientos. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? Formando parte de un equipo interdisciplinario, compuesto por personas de diferentes especialidades con un compromiso común que es el paciente y con una idea que entendemos que el paciente es un ser biopsicosocial. Y si todos compartimos este paradigma, la verdad va a ser más fácil construir la interdisciplinaridad, porque en realidad los equipos son multidisciplinarios y la interdisciplina no surge espontáneamente, sino que se construye. Bueno, muchas gracias. Hasta acá las generalidades. Le dejo lugar a Adriana y después dejamos lugar a las preguntas. Me ¿Mm? parece que lo tenés que sacar, ¿no? Lo saco, espera, Ah, stop share, ah, ya estoy. ah. Bien. Ahora lo coloco yo. Compartir. Ahí está, ya está colocado. Está colocado, ¿no? Sí, ¿Está? Ah, está bien. Ahora pongo acá. ¿Se ve bien? ¿Sí? perfecto. Bueno, bueno, buenas tardes. Primero también quiero agradecer como Isabel la invitación a dar estas clases de psicología. Hablar realmente de todos desde la parte de los trastornos, es decir, qué es lo que le va pasando psicológica y psiquiátricamente al paciente cuando se entera que tiene un cáncer. Pero primero quiero definir, ¿no? Yo soy psiquiatra,
soy especialista en realidad en psicología médica y psiquiatría también, pero soy médica. Entonces vamos a dar un poquito la definición para que a ustedes les quede claro de qué es el cáncer, ¿no? El cáncer se caracteriza, como dice ahí, por una proliferación autónoma y restricta de una estirpe de células, ¿no? Que crecen localmente, invaden los tejidos aledaños, se disemina ampliamente a través del sistema circulatorio y linfático y acarrea trastornos metabólicos, nutricionales e inmunológicos hasta conducir a la muerte del paciente. ¿Qué hacen los tratamientos oncológicos? Precisamente evitar estas fases, es decir, evitar el crecimiento autonómico y restricto de las células, de la estirpe de las células, ¿sí? Esa es la idea para que no invada otros tejidos, y si invade otros tejidos, el problema es estas alteraciones, invade a través de la circulación y del sistema linfático. Estas alteraciones, ¿no? Los trastornos metabólicos, y como dice el último punto, son los que van a llevar a que el paciente muera. Entonces, los tratamientos están enfocados en la evitación o en la detención de este crecimiento, ¿sí? Bien. El cáncer es una enfermedad multifactorial, como dice ahí, donde va a haber factores genéticos. Ahora la genética está muy avanzada y esto hace que se hayan descubierto ciertos genes. Hay algunos cánceres que son genéticos y se sabe, bueno, que si tiene tal gen, puede llegar o tiene altas posibilidades de llegar a tener persona, pero también los factores genéticos permitieron, es decir, estudiar el tumor, y esto hizo que muchas drogas nuevas, digamos, hay muchos tratamientos nuevos, estas drogas actúan, estos se llaman monoclonales o especiales, es decir, son proteínas especiales que actúan de forma inmunológica sobre esos tumores y hacen que esto se detenga el crecimiento. Entonces, por eso se habla de esto de la cronicidad, es decir, muchas veces, muchos pacientes que antes se morían rápidamente, en este momento pueden tener una vida más prolongada con buena calidad de vida, que eso es lo importante también, ¿sí? Entonces, por una parte están los factores genéticos y por otra parte están los factores ambientales. Los factores ambientales, entre ellos tenemos, por ejemplo, el cigarrillo, todas estas campañas preventivas que se han hecho a lo largo de los años. Yo cuando estudiaba todo el mundo fumaba, éramos pocos los que fumábamos en el aula. En el aula fumaban casi todos, los alumnos fumaban. Ahora con todas estas campañas de prevención hicieron que, bueno, que por ejemplo, que se sabe que este factor, el cigarrillo es un factor importante, entonces evitó o evita precisamente la aparición y la disminución de muchas personas que se enfermen de cáncer de pulmón o de boca, es decir, de la boca, de cabeza, del cuello, que tienen que ver con estos factores ambientales. Igual se siguen estudiando. Entonces, la enfermedad es multifactorial y cada vez están haciendo estudios de investigación y trabajos para prevenir, para que los tumores se detecten lo más rápidamente posible y se traten lo más rápidamente posible, ¿sí? Y como decía Isabel, su abordaje tiene que ser multidisciplinario para lograr la interdisciplina entre todos los equipos. Acá yo traje solamente para no invadirlos mucho pero para que tengan claro, esto me pareció interesante, que está hecho por el INC, que es el Instituto Nacional de Cáncer, en donde ustedes pueden ver cuáles son los cánceres más frecuentes en la mujer y en el hombre. En la mujer, el más frecuente, como se ve ahí, es el mama, después sigue próstata, colon rectal. Estos son los tumores más frecuentes que pueden aparecer. Bueno, como decía Isabel, yo voy a repetir algunas cositas de las que dijo Isabel para poder entrar en la patología, específicamente, los trastornos, ¿no? Cuando a una persona le informan que tiene un cáncer, ¿qué es lo primero que aparece? Como dijo Isabel, miedo. ¿Y el miedo a qué aparece? Jack Holland, que también nombró Isabel, que es la pionera de la psico-oncología, fíjense en el año, hablaba de las 7D. Algo dijo Isabel también, ¿no? Aparece primero la imagen de dolor,
Primero es la imagen de muerte, después de dolor, sufrimiento y discapacidad. Pero también hay desfiguración, ¿no? A otros cambios de su imagen, sobre todo los que tienen determinadas enfermedades, como por ejemplo si le tienen que hacer una mastectomía a una mujer o le tienen que a algún joven en la adolescencia, que suele ser frecuente los cánceres de los huesos, los osteosarcomas, y por ahí tienen que hacer amputaciones, ¿no? Al cambio de su imagen corporal, a depender de sus seres queridos, al deterioro en las relaciones interpersonales, a la desvinculación del rol que el paciente desarrolla en su vida con pérdidas de su trabajo. Es decir, muchas veces cuando se enferman los pacientes se modifican los roles familiares y esto también muchas veces genera mucha ansiedad, mucha angustia en el paciente. Y si es una familia disfuncional, bueno, hay que trabajar sobre todo ese tema. Pero bueno, desvinculación del rol y por supuesto la muerte. Yo agrego dos, que es la desolación, sensación de hundimiento, vacío provocado por una angustia, dolor y tristeza, muchas veces se sienten desolados, y la discriminación que aparece sobre todo cuando el paciente cuando regresa a su actividad laboral o social, ¿no? Porque sienten que va a ser tratado diferente, no va a ser tratado, no, por ahí pierde el trabajo y todo lo que implica esto que puede ocurrir. Bien, entonces, ante el cáncer es vivenciado, algo también dijo Isabel, como un acontecimiento traumático, porque hay una convicción de que va a haber una muerte inminente e inevitable. Es decir, esa es la primera idea, la primera fantasía, lo primero que aparece en la persona. Entonces va a ser vivida como una vivencia traumática. Esa vivencia va a depender de las características de cada persona, es decir, de la estructura de su personalidad, depende de la capacidad y el control de su aparato psíquico para reorganizarse nuevamente, de las defensas, de la historia personal, cómo fue la historia de su vida, ¿no? Cómo fue su infancia, y de las características o rasgos de su personalidad. Esto quiere decir que si una persona tiende a tener rasgos, por ejemplo, fóbicos, es probable que ante la información y los tratamientos se acentúen esas fobias, ¿sí? Todo va a depender, como ahí dice, de la fortaleza del yo. Es decir, que vamos a ver que algunas personas siempre va a ser singular y particular de cada uno y que va a depender de su estructura de personalidad y de todo esto que yo señalé, van a ser más vulnerables y otros van a ser más resilientes. Como el dibujito. Quería nombrar a Montim Benjacar, es un psicoanalista, que él señaló que el cáncer como un acontecimiento disruptivo, ¿no? Entonces él dice que es entonces este acontecimiento disruptivo, es el impacto de situación o fenómeno fáctico en el psiquismo provocando estabilización, desestabilización, se desestabiliza desregulación y o desarticulación del funcionamiento psíquico. Esta transformación, y esto quiero que vean que es muy importante porque lo vamos a ver ahora más adelante, esta transformación psíquica puede devenir patológica, y ahora vamos a hablar de cuáles son los trastornos que aparecen, o puede ser elaborada y metabolizada transformándose en productiva y beneficiosa para el psiquismo. También vamos a hablar al final de los recursos más importantes o mecanismos que van a utilizar para que en este proceso también. Bueno, la enfermedad, entonces, la tenemos que ver a la enfermedad oncológica como un proceso. Va a ir siempre pasando etapas, porque el paciente le diagnostican, en ese momento puede sufrir, como dijimos, ante el diagnóstico, el impacto emocional que le causa el diagnóstico, puede haber periodos de incredulidad, decir que no lo va a creer, puede aparecer como defensa la negación. Muchas veces escuchamos esto que nos dicen los pacientes, a mí no me puede pasar esto. Puede haber preguntas de carácter existencial,
¿por qué me pasó a mí? ¿Qué habré hecho para tener esto? ¿No? Buscando siempre un significado imaginario para esto, ¿no? La causa de la enfermedad que tiene. Y como les dije antes, va a poner en marcha mecanismos o estrategias adaptativas, que, como les dije recién, va a depender de las características individuales o particulares. Y también van a intervenir en ese proceso los factores de las familiares y sociales, ¿no? No es lo mismo una familia contenedora o cuando hay, digamos, que no tenga familia o que sea una familia disfuncional. Y lo social interviene muchísimo porque va a depender si consigue o no los medicamentos, si lo pueden operar o no, dónde va a ser cuidado. Son todos factores que van a aumentar o no las situaciones de distrés. Bueno, hay un periodo, como respuestas adaptativas, vamos a ver que hay un periodo, que es un periodo en el cual es el periodo de incertidumbre, que es cuando el paciente está esperando el resultado de los estudios o está esperando que el médico le diga qué es el tratamiento que tiene que realizar. En ese periodo es normal que sienta angustia y es normal que sienta síntomas depresivos como tristeza. Fíjense, el diagnóstico, ahí hay un punto interesante porque esos síntomas pueden ser, los va a sentir en un momento, pueden ser muy intensos, pero se van a ir disminuyendo en la medida que va pasando el tiempo. A la semana, semana y media, 2 semanas, estos síntomas van a ir disminuyendo. Y eso no significa entonces que esté cursando un trastorno de angustia o un trastorno depresivo y requiera medicación. Es normal que esté ansioso o angustiado ante la información o en ese periodo de incertidumbre donde no sabe, ¿no? Acá aparece también en ese periodo como conducta esperable la búsqueda de información, como decía Isabel hace un ratito, sobre la enfermedad, es lo primero que aparece. Lo importante es, como decía Inés, Isabel, enseñar todo lo que, explicarle al paciente que sí, que busque información, pero que busque, por ejemplo, en el Google académico, es decir, en lugares donde la información es adecuada o científica, ¿no? Se nos presenta también en los pacientes, pueden presentar dolor, y el dolor no solamente lleva a la tristeza, sino que también puede sentir el paciente, sentirse irritable, sentirse enojado. Esos síntomas también pueden aparecer. Y aparece esto de la disminución o la falta de autonomía, que hace que traiga a veces trastornos cognitivos con dificultad en la toma de decisiones. Pero lentamente se va a ir adaptando el paciente en este tiempo, entre 1 o 2 semanas, se va a ir adaptando a la situación, y esto lo podemos observar porque empieza a tener adherencia y cumple, es decir, cuando se le indica el tratamiento, se adhiere al tratamiento y va cumpliendo las indicaciones y va teniendo como cierto sentimiento de esperanza o optimismo, con esta posibilidad, bueno, que va a estar mejor. Comienza a confiar en el equipo médico, ¿no? A través de esta alianza terapéutica con el equipo, se siente como más seguro, hay menos miedos, disminuye el sentimiento de ambivalencia del paciente y la familia con respecto a qué se le va a hacer, porque ya va teniendo más claro y se van organizando mejor las situaciones. Y se va aceptando también esta modificación de los roles, ¿no? Mientras se realicen los tratamientos a seguir. Bueno, esto tiene que ver en el proceso, algo dijo Isabel, yo digo 2 palabritas, porque ella ya dijo que el paciente, una vez que termina los tratamientos, va a tener un periodo de libre enfermedad, y bueno, en ese momento se va a tener que trabajar todo lo que tiene que ver a la incorporación en el trabajo y la modificación nuevamente de los roles que antes, digamos, se modifican y, bueno, se tienen que volver a organizar. Es decir, todo es un proceso, ¿no? Va a ir modificándose en la medida en que va haciéndose los tratamientos, terminando los tratamientos, volviendo a poder trabajar, ¿sí?
Y ya les explicó Isabel lo que es el síndrome de la espada de Damocles, que tiene que ver con esto de que sobre todo aparece, el paciente tiene que vivir con esto de que, bueno, este estado de incertidumbre, que puede llegar a aparecer por ahí sí, por ahí no, nuevamente la enfermedad, y muchas veces se acentúan los trastornos de ansiedad durante los periodos de control. En ese periodo y después vuelve nuevamente a adaptarse rápidamente a su vida normal, ¿sí? Bien, también nosotros tenemos que ver un poco las secuelas que producen y que vamos a tener que trabajar también, las secuelas que producen la enfermedad, que muchas veces, sobre todo cuando terminan las quimios, que van a estar cansados, van a estar con estados de parestesias que le producen las drogas. También tenemos que trabajar en aquellos pacientes que han padecido, los han operado, entonces, y entonces hay que trabajar todos los duelos que tienen que ver, como algo también que dijo Isabel, de las pérdidas del miembro o de las funciones de los órganos, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que muchos pacientes durante la radioterapia también padecen ciertos procesos como la fibrosis, dolores, diarrea que van produciendo. Esto lo digo porque no solamente están los síntomas psíquicos del paciente, sino que también los tratamientos también producen ciertos síntomas, como vamos a ver ahora, un ratito más adelante, que también tenemos que evaluar para hacer diagnósticos diferenciales, ¿sí? A mayor compromiso físico, mayor será el proceso de elaboración frente a la pérdida del órgano y o función del mismo. Es decir, no es lo mismo perder un dedo que por ahí que le emputen la mano, por ejemplo, pero también va a depender de la función o lo que significa ese órgano para esa persona, ¿sí? Así que todos esos son procesos que de alguna manera, si no se trabajan, puede llevar a que el paciente o en un primer momento ante una amputación, digamos, posteriores, cuando ya se le da el alta de la cirugía, el paciente puede llegar a su casa muy depresivo, bueno, estar cursando con trastornos depresivos, como les vamos a ver. Por eso decimos que aumentan los trastornos psiquiátricos y el que mayor se ve con el tiempo es el trastorno depresivo mayor. Ahora lo vamos a ver bien. Bueno, lo primero que aparece entonces es el distrés. Que algo nombró Isabel. El distrés tiene que haber, sería un estrés, pero con mayor carga alostérica, se dice, es decir, que es un sufrimiento mayor del esperable. Eso sería el distrés. Aquí Cannon ya lo definía y decía, el paciente oncológico suele padecer un intenso estrés emocional, es decir, el estrés con mayores síntomas cuando se le informa el diagnóstico y durante otros eventos en el curso de la enfermedad, como los que he señalado hace un ratito, o algunos de los que señalé recién. Las secuelas psicológicas que más se encuentran en enfermos con cáncer son entonces los síntomas de ansiedad y depresión. Es decir, esos síntomas de poca intensidad, dependiendo de las características de cada uno, por supuesto, que aparecen en el primer momento cuando se le diagnostican, como yo les dije, van a ir normalmente desapareciendo y se va reorganizando a través de sus mecanismos de defensa, ¿no? O sus estrategias. Cuando aparece el distrés, estos continúan y son muy intensos, ¿sí? Ahí se hablaría de distrés. Entonces, estas vivencias emocionales es muy desagradable y afecta el funcionamiento. Entonces, ¿qué hace el distrés? Como vemos, afecta el funcionamiento cognitivo, donde el paciente a veces no puede ni siquiera decidir qué es el tratamiento o cómo va a ser, no puede tomar decisiones. En conductas, muchos de los pacientes, como vamos a ver en un ratito, pueden ponerse irritables, enojados a nivel social, emocional y espiritual. Digamos que es importante entonces tener en cuenta y evaluar si el paciente padece o no distrés ante el proceso de la enfermedad.
Entonces, por eso el segundo punto, evaluación de las necesidades y desarrollo de programas preventivos. Nosotros en el hospital, para que tengan una idea, en el hospital desde el año 2012 aproximadamente se organizan, porque antes había servicios, entonces se organizan lo que se llaman unidades funcionales. Unidades funcionales está constituido por un médico oncólogo, en las distintas especialidades, ¿no? Por ejemplo, mama. Entonces está el mastólogo, el oncólogo que se dedica a tratar y la parte de quimioterapia, el radioterapeuta, ¿sí? Es decir, están todos los especialistas que se dedican a esa patología específica. En cabeza y cuello, por ejemplo, está el odontólogo, la fonoaudióloga, y nosotros a partir del año siguiente, cada una de las psicólogas de mi equipo fueron incorporándose en cada uno de esos servicios. ¿Para qué? Para desarrollar planes preventivos, porque el trabajo en el equipo permite precisamente cuando se forman los ateneos o cuando entra el paciente por primera vez, la psicóloga suele estar presente o si no está presente, inmediatamente es cuando el médico observa algo, la llaman, precisamente para trabajar estos puntos importantes y evitar que por ahí más adelante el paciente padezca mayor sufrimiento. Y entonces llegamos, el objetivo es reducir los factores de estrés y aumentar las fortalezas, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los trastornos más frecuentes entonces? Ya hace muchos años se hizo un trabajo muy importante que marcó, es decir, eran 215 pacientes, que marcó que el 53% de los pacientes tenían respuesta normal y el 47% tenían respuestas que requerían tratamiento seguro de nuestro servicio, ¿no? De salud mental. Y dentro de ese 47%, el 37% se debían a trastornos adaptativos y el resto, ahora vamos a ver, de otras patologías. Fíjense, el 67% de ese 47% eran trastornos adaptativos, luego seguían trastornos depresivos mayores, trastornos mentales orgánicos, trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad y trastornos por abuso de sustancias. Ahora aumentó más el porcentaje, pero es más o menos, este fue el primer trabajo que fue muy importante, pero se hicieron trabajos en muchos otros hospitales. En muchos otros centros y hospitales en donde más o menos se mantuvo esto de que el 53, en otros el 57, digamos, respondían en forma normal. El resto, bueno, tenía que ver con patologías, con trastornos, ¿sí? Bueno, la conclusión de ese trabajo, fíjense, de Rogatis en 1983, fíjense que lo que dice que las conclusiones fueron que el triple respecto a la población general presentaban trastornos psiquiátricos y el doble en pacientes somáticos no oncológicos. Pero bueno, estos trabajos de diversos países, como les decía, el porcentaje fue alto. Bien. El primer trastorno, como les dije hace un ratito, eran los trastornos adaptativos. Gracias a este trabajo, el DSM-3 se modificó, los trastornos adaptativos se modificaron al DSM-4, incorporando a las enfermedades como el cáncer como un evento estresante identificable, ¿sí? El trastorno adaptativo tiene que ver con una situación que se produce, un evento estresante exterior, ¿no? Un accidente, te fue mal en algún examen, algo puede ser un evento estresable. Y a partir de este trabajo y hasta ahora, el cáncer fue incorporado como trastorno adaptativo.
Y los síntomas, ahí van a ver desesperanza, llanto fácil, ansiedad, inquietud, impaciencia, los temores, ¿sí? Y lo importante de hacer el diagnóstico es por el tipo de tratamiento que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque los pacientes que padecen este trastorno, si hay un buen acompañamiento familiar, una buena contención social, hay psicoeducación y psicoterapia, es probable que no requieran medicación y que se modifiquen rápidamente, es decir, que disminuyan sus síntomas más rápidamente. A veces hay que darle benzodiazepinas en dosis baja, pero lo importante es que el trastorno puede modificarse rápidamente y el paciente puede realizar adecuadamente los tratamientos. Y luego están los otros dos trastornos importantes, que son los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Bien, vamos al trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad se va a caracterizar por un estado donde el paciente se encuentra en una gran tensión, ¿no? Está muy asustado, muy angustiado, está con tensión, está inquieto, puede estar intranquilo, está irritable, se enoja constantemente, tiene dificultades, por ahí no puede soportar la quimioterapia o no quiere hacer la radioterapia porque le da miedo permanecer en ese lugar, porque no puede estar quieto para poder hacer la radio o hacer algún estudio, está hipervigilante, presenta respuestas exageradas, se enoja rápidamente. Estos son los pacientes que pueden tener trastornos de ansiedad y estos son pacientes que no solamente van a requerir psicoterapia porque su trastorno de ansiedad es excesivo en relación y no pueden, decir, de mucho sufrimiento, le causa mucho sufrimiento, va a requerir tratamiento combinado con psicofármacos. Bien. Luego tenemos el trastorno de angustia, que es la sensación de como que sería lo que se llama el panic attack, son los trastornos donde hay un desgarramiento interno, donde el paciente va a sentir una serie de síntomas que tienen que ver corporales, como taquicardia, palpitaciones, dolor cardíaco, sensación de cansancio, sensación de debilidad, que se va a caer. Y estos trastornos a veces son tan intensos que suben la presión, por ejemplo, entonces el paciente, si no está preparado previamente para realizar una cirugía, es cuando se suspende. He tenido varios pacientes que nos llaman de quirófano porque el paciente está ante una crisis de angustia y no lo pueden operar. O están haciendo la quimio y en un momento determinado le agarra ese estado de taquicardia, palpitaciones y quieren salir corriendo. Entonces son síntomas que aparecen, son síntomas de pánico, ¿no es cierto? Llamados pánicos de ataque. Es importante tener en cuenta para evitar que suceda. Es importante que hagan tratamientos para evitar estos síntomas y poder tener el menos sufrimiento y poder realizarlos, ¿no? Muchas veces en estos casos son pacientes que tienen lo que llaman náuseas anticipadas, es decir, les aparece estas crisis de pánico antes de realizar, llegan a los consultorios o llegan a la puerta del consultorio donde le van a hacer el tratamiento, eso se llama hospital de día en realidad, porque son sillones donde los colocan a los pacientes, llegan ahí y padecen de estos síntomas y no lo pueden realizar. Entonces, bueno, es importante poder percibir de que se trata de un trastorno de angustia y que va a necesitar tratamiento y va a necesitar medicación. Pero puede ocurrir, por eso nosotros tenemos que tener en claro
que no solamente los trastornos de ansiedad que pueden presentarse como trastornos de inquietud, irritabilidad, como les dije, el trastorno de ansiedad, o como crisis de pánico, digamos, en donde el paciente se desespera y ya en ese momento no puede entrar a realizar el tratamiento. A veces pasa también con radioterapia, también necesitan ir con un objeto porque en la radioterapia se sienten. Muchas veces tenía una paciente que tenía claustrofobia y entonces no podía entrar y necesitaba un objeto, ¿no? El objeto acompañante para poder quedarse esa media hora o esos 15 minutos que requería su radioterapia, ¿no? Bueno, iba por supuesto medicada, pero además de eso necesitaba eso porque claro, se quedan solos en este lugar con una máquina o a veces con máscaras, bueno. Entonces son situaciones de mucho sufrimiento, entonces muchas veces van a requerir un apoyo psicoterapéutico y también un tratamiento psicofarmacológico. Pero tenemos que tener en cuenta que algunas veces la misma enfermedad produce esos estados de ansiedad. Por ejemplo, un dolor. El dolor va a producir la incapacidad, lo va a enojar muchas veces, pero también produce ansiedad, es decir, como un circuito, porque a la persona le duele, se pone ansioso, entonces ahí a veces con medicación analgésica, con benzodiazepinas, es decir, el paciente se va a tranquilizar también, es decir, que no solamente es un proceso psicológico porque está ansioso, sino que también tenemos que tener en cuenta que estamos ante un paciente con una enfermedad que le puede producir dolor y que el paciente entonces está ansioso por el miedo que tiene a la enfermedad, pero también está ansioso por el dolor que le genera la enfermedad, ¿sí? La incapacidad física, el no poder, son muchos los factores, porque son muchos factores que entran en juego y que uno cuando esté con el paciente tener en cuenta todos esos factores que intervienen, ¿no? Cuando está haciendo una psicoterapia con ellos, ¿no? También puede producir ansiedad alguna sustancia que se le dé, algunos antineoplásicos o, por ejemplo, el corticoides que se le tiene que dar a muchos pacientes. Esta es una medicación que disminuye el proceso inflamatorio y también actúa a nivel inmunológico. Bueno, que se les tiene que dar también puede producir ansiedad. Sin tener en cuenta, o algunos tumores, algunos tumores, sobre todo del pulmón y sobre todo los tumores son del sistema nervioso central, también pueden producir trastornos de ansiedad. Tener cuenta que no solo son factores psicológicos, sino que también hay en la parte esta orgánica, por eso Isabel decía biopsicosocial, cuando dice es un individuo biopsicosocial, lo que tiene que ver con este concepto y lo que pasa. Bueno, acá para que tengan una idea de cuáles son las benzodiazepinas que más se les da a estos pacientes, es el lorazepam. Si después me quieren preguntar, yo les explico un poquito, pero bueno, porque es una forma de... a ver, el lorazepam es el más indicado cuando se le da quimioterapia porque no se metaboliza como otras benzodiazepinas, como sería, no sé, el alprazolam o el bromazepam, que es el Lexotanil. Bueno, no se disuelve, digamos, no se metaboliza o, digamos, se disuelve a nivel hepático, sino que pasa directamente a la orina en su metabolización, entonces por ahí es el más indicado. Por eso lo dije. Bueno, todos los pacientes, o todos no, muchos de los pacientes o la mayoría de los pacientes, uno de los síntomas más frecuentes que se escucha en los pacientes con oncológicos es los trastornos del sueño. Los trastornos del sueño pueden ser dificultades en la conciliación, pueden ser, esto tiene más que ver acompañados de otros trastornos, con la ansiedad, por ejemplo, o pueden despertarse a la mañana o durante la noche, o a la mañana muy temprano. Pero hay un punto importante también,
que a muchos pacientes les pasa esto de que muchos pacientes intentan evitar quedarse dormidos por miedo a perder el control o morir durante la noche. Entonces hacen un esfuerzo, si bien se quejan de que no pueden dormir, pero interiormente hacen un esfuerzo para no dormir y dormir del día, que es en el momento en que están acompañados, precisamente por ese miedo, ¿no? Como que también tenemos que tener en cuenta esta otra situación que se puede presentar. Las causas vamos a tener que evaluar, porque el dolor produce trastornos en el sueño, problemas de hipoxia, por ejemplo, en pacientes con cáncer de pulmón, que al acostarse no respiran bien, se despiertan asustados porque no respiran bien. Cáncer de próstata van a tener problemas de poliacuria, que quiere decir que van muchas veces al baño, el prurito que aparece en los linfomas. Es decir, nosotros tenemos que tener también claro o ir evaluando de que, bueno, no solamente es porque está deprimido o porque está ansioso como síntoma de ese trastorno, sino que también pueden estar ocurriendo estos otros factores, ¿no? Por eso el trastorno psiquiátrico, ¿no? También el cambio del ciclo circadiano tiene mucho que ver con eso, con el miedo a morirse durante la noche también. En las medicaciones, muchos citostáticos, sobre todo los cisplatinos, los que dicen que son de platino, cuando el paciente uno le pregunta, bueno, ¿qué está tomando? Y a veces saben lo que están tomando. Muchas de estas medicaciones también traen dificultades en el sueño. Los corticoides, como les dije hace un ratito, y todos los factores ambientales. Nosotros tenemos pacientes que vienen de las provincias, porque el Instituto de Oncología donde trabajo es monovalente, y entonces vienen mucha gente del interior. Entonces, bueno, una cama diferente, el lugar, el tráfico, pues estamos sobre 3 avenidas, digamos, también tenemos que tener en cuenta los factores ambientales que influyen en el no poder dormir, el exceso de luz. Y entonces, antes de medicar a un paciente, o decir, bueno, este paciente va a tener que tomar una medicación, nosotros les tenemos que dar las medidas preventivas. Nosotros tenemos que tratar de que el paciente oncológico, sobre todo si está en tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, sea medicado lo menos posible con psicofármacos. Es decir, indicar el psicofármaco si realmente lo necesita en ese momento, ¿sí? Para eso tenemos que evaluar todos estos síntomas que acompañan y que van a dar los trastornos depresivos o ansiosos. Fíjense, bueno, esto es el cronograma, en lo que muchas veces les damos a los pacientes, las indicaciones que les damos a los pacientes para que utilicen para mejorar su sueño, digamos. Establecer un cronograma de sueño, ¿no? Respecto al fin de y tratar de respetarlo el fin de semana, no dormir siesta, no acostarse sintiéndose hambriento, pero no comer una comida grande, pesada antes de ir a dormir. Esto de que, porque a veces los pacientes dicen, bueno, yo la verdad no tengo hambre, no comí nada, me fui a dormir. Seguro que ese día no duermen, esa noche no duermen, así que tienen que tratar de que algo coman esa noche. Tratar de no beber líquido al menos 2 horas antes del momento de ir a la cama, porque si la vejiga está llena va a ir y le va a interrumpir el sueño. Por supuesto que, como les dije, hay ciertos cánceres como el de próstata que esta dificultad la va a tener, pero bueno, en el resto, ¿no? No hacer un excesivo, bueno, no tomar cafeína, no tomar alcohol, tratar de realizar alguna actividad de acuerdo a sus posibilidades físicas, porque el paciente muchas veces piensa que como tiene cáncer no puede hacer nada, y no es así. Puede hacer algunos ejercicios, puede ir a caminar, puede hacer algunos ejercicios con las manos, es decir, puede realizar siempre estando asesorados por el médico. Si el médico le tiene que decir que puede, algunos pueden ir a nadar, otros no, va a depender de dónde está ubicado el tumor, ¿no? Pero muchas actividades puede hacer, ¿no? Y esto es permitir a la noche.
Bueno, lo de la habitación silenciosa, ¿no? Una habitación silenciosa, oscura, fresca habitación. Y sobre todo esto que es importante, lo de exposición a las luces brillantes, es decir, el no dormir con el celular, con la computadora o con la televisión. Muchas veces nosotros lo que le decimos es que vayan y vean la televisión, no sé, en otra habitación, y después cuando tengan sueño, se vayan, o vean el celular, lo que quieran, y después cuando ya entren con ganas de ir a dormir, se vayan a la cama sin el celular, por ejemplo, ¿no? En ese momento. Bueno, el ejercicio, como les dije, tratar de que no tenga un reloj que lo ponga ansioso en el momento. Bueno, y lo último, esto de las mascotas, evitar no dormir con mascotas, porque las mascotas a veces también molestan, entonces eso sería lo que señala. Y bueno, después están la medicación, para que tengan ustedes una idea de que hay medicaciones especiales, estos son más derivados de las benzodiazepinas, que son más nuevas, se las llama el grupo Z, porque todas tienen, todas están con Z, inician o en alguna de la palabra se utilizan la Z, ¿no? El más utilizado es el Solpidem, que es el Somit, por si les suena. Y la idea es utilizarlo poco tiempo, tampoco, digamos, no eternizarse con esta medicación, es decir, no más de un mes hasta que se vaya resolviendo qué es lo que va ocurriendo con el paciente, ¿no? Y lo que es importante siempre decirle al paciente, y que tengan ustedes también en cuenta, de que cuando un paciente toma un somnífero, tiene que ir al baño y después tomar el somnífero. ¿Sí? Esto es importantísimo, porque si toma el somnífero y va al baño, se puede caer. Por supuesto que hay algunos pacientes que no les podemos dar somníferos nosotros si tienen determinados tumores, ¿no? Como sería el de próstata. Lo repito esto porque a veces es importante para aclarar determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque si yo le doy un somnífero, se va a dormir, se va a caer en el baño o en el suelo. Entonces, siempre hay que tener en claro este punto, ¿no? Bueno, luego tenemos los trastornos del control de los impulsos, ¿no? En donde tiene rasgos impulsivos importantes, agresivos, dificultad para controlar sus impulsos, se enojan inesperadamente ante situaciones insignificantes, no cumplen con los tratamientos, tendencia a generar situaciones conflictivas con el equipo médico y no respetan los límites. Estos son los pacientes que nos van a llamar, seguro que si hay uno en sala, nos van a llamar para verlo, porque traen mucho problema en el equipo médico, ¿sí? Entonces, estos pacientes van a tener que seguidos, no solamente desde el punto de vista psicoterapéutico, sino que también los vamos a tener que medicar. ¿Sí? Pero bueno, y este tema que vamos a hablar es sobre los trastornos depresivos, que son los que más frecuentemente se ven en el paciente. Generalmente en el paciente oncológico, en un primer momento aparecen trastornos de ansiedad, miedos, pero en la medida que se vaya transformando en un proceso y ante determinadas situaciones, pues si hay recaídas, progresiones, ahí los síntomas más frecuentemente que aparecen son los del trastorno de la depresión. Las causas, como aparecen, son las distintas y prolongadas situaciones de estrés que vivencia el paciente con cáncer a consecuencia de su diagnóstico, durante los tratamientos, los estudios, los controles, periodo de recaída, descubrimiento de metástasis y la aparición de dolor. Aquí vemos que el trastorno depresivo aparece entre el 25 y el 30% de la población oncológica, y que esto va aumentando en la medida que va teniendo recaídas, y si aparece dolor, seguro que va a estar depresivo. Dolor oncológico, ¿sí? El dolor producido por el tumor, porque el paciente puede tener dolor de muela por otra causa, ¿no? Es cuando aparece producido por la comprensión, la extensión del tumor, ahí es seguro que va a tener síntomas depresivos.
¿Y qué pasa? A veces no se diagnostica, como hay una creencia de que la depresión es normal en un paciente oncológico, a veces no se diagnostica, no, si es normal, no. Acuérdense lo que yo les dije, en un primer momento pueden tener trastornos de ansiedad o puede tener depresión, depende de sus características, pero si el paciente está más, sus síntomas son intensos y está más de 3 semanas, quiere decir que el paciente ya se está transformando eso en un trastorno. Del síntoma pasa a trastorno. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ¿cuándo decimos que un paciente está deprimido? Lo blanco es lo que le pasa a todos los pacientes que se deprimen. Van a tener tristeza persistente e intensa, anorexia con pérdida de peso, irritabilidad, fatiga, astenia, pero esto sucede muchas veces en el paciente oncológico, cansancio que no le permite realizar las tareas hogareñas que físicamente está en condiciones de llevar a cabo. Si puede cocinar, pero se siente tan cansado que se va a la cama, ¿sí? Falta de interés, donde aparece la anedonia. Falta de motivación ante la presencia de situaciones inesperadas. Tiene la sensación que le resulta muy difícil enfrentar esas situaciones. Bueno, ya dijimos trastornos del sueño, disminución de la libido, retraimiento, aislamiento, sentimiento de desvalidez, inutilidad, se siente como una carga para la familia, disminución, acá tenemos los síntomas cognitivos como disminución para concentrarse, pensar o tomar decisiones, sentimientos de impotencia, incapacidad, sentimientos de inutilidad, está la autoestima disminuida, sentimientos de desesperanza, como que ya por ahí los tratamientos está bien, están disminuyendo el tamaño, pero para ellos ya no hay, no hay esperanza, ¿sí? Miedo al sufrimiento, y esto tiene que ver ya con depresión grave, cuando aparece culpa, ideas de ruina, autorreproches, ideación suicida, y sobre todo la pérdida del sentido de la vida. Esto es de Franklin. Esto es muy importante porque esto a nosotros, ahora van a ver un poquito más adelante, el hecho de que no tenga proyectos, que no tenga un sentido, esto indica que el paciente se ha deprimido, ¿sí? Bien, vamos a la tristeza. Dos cosas, Adriana, te interrumpo un minutito para decirte que los alumnos míos van a ver cómo tratar la falta de sentido, así que es importante esto que vos decís con métodos más humanistas, ¿no es cierto? Sí. Y por el otro lado, que ya Sí. llevamos 1 hora y media, tengo miedo que alguno se tenga que ir. A los que le pregunté me dijeron que no, que están copados, pero tengo mucho miedo que se nos extienda mucho más el tiempo. Ya terminé, bueno, esto es lo de la tristeza que te va a indicar, ya voy a reducir y voy a decir lo más importante. Pues por ahí yo lo digo despacito para que se entienda, porque es mucho material. Bueno, estamos todos muy interesados. ¿Sí? Sí, pero bueno, tendría que haber resumido. La tristeza, bueno, la tristeza ya les dije que, pero acá están los puntos importantes en esto, mira. Dice así, los síntomas depresivos pueden deberse al propio trastorno psíquico, ser consecuencia de la enfermedad oncológica. Es decir, que hay síntomas que es por la enfermedad y que también la depresión lo tiene, ¿sí? Como cansancio, fatiga, ¿no? Va a depender del estado de la enfermedad, pero bueno, puede tener todos estos síntomas físicos. Pero en el paciente oncológico no pierde el deseo de seguir viviendo. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente oncológico por ahí está cansado, pero hay posibilidad de hacer tratamiento y lo va a hacer, ¿sí? Tiene un proyecto de que algo va a hacer, ¿se entiende? ¿Sí? Es decir, ahí se ve, fíjense, en la enfermedad orgánica los síntomas están claramente relacionados con los corporales y el enfermo mantiene el deseo de vivir. Y esto se ve que quiere hacer el tratamiento o se siente bien si viene un familiar o el nieto que le cuenta que va a ir a un acto y él va a ver el acto del nieto, es decir, a pesar de que físicamente no pueda, se va a sentir bien
bueno, se va a sentir un poco mejor, digamos, ante alguna situación familiar. En los trastornos depresivos se pierde el sentido de la vida y predomina la culpa, los autorreproches, ideación suicida. Y muchas veces lo que pasa en la depresión, el paciente siente que la enfermedad le destruyó la vida. Eso es lo que le sucede cuando se deprime, es decir, que no hay nada, digamos, en el primer caso el paciente está cansado, pero por ahí le cuentan algo y quiere hacerlo, digamos, pero aquí no, digamos, no siente, al contrario, se siente culpable porque él está enfermo y que todos se tienen que ocupar de él y puede tener alguna idea, mejor me muero, ¿para qué vivir así? ¿Sí? Bueno, entonces al aparecer estas ideas y se suma la desesperanza, el desamparo, puede aparecer la desesperación y la ideación suicida, que tenemos que tener en cuenta. Los factores de riesgo del suicidio, además de ser los comunes, yo no sé si ellos ven psicopatología, eso es lo que no te pregunté, pero porque por ahí ya lo Sí, tienen. ya han visto psicopatología. Entonces, por eso me dedico a decirle lo que es más ya vieron específico. depresión también conmigo. Bueno, entonces lo más importante es la sensación de desesperanza y desamparo, que muchas veces estos son indicados por las enfermeras. Las enfermeras nos dicen, uy, mira, este paciente está como muy desesperanzado o está muy triste. Son ellas las que perciben esa sensación. Las pérdidas significativas en ese momento, es decir, si son pacientes que se les muere a alguien, ¿no? que se suma, ¿no? Sobre todo si son viudos, o si se murió alguien en la edad que él tiene de la misma enfermedad, o un padre, o algún hermano. En la progresión y la recaída de la enfermedad, y cuando el dolor se torna intolerable, ahí es hay mayor riesgo suicida, digamos, ¿no? Que es 2 veces mayor que en la población general. Tenemos que tener un paciente con con depresión, tenemos que tener en cuenta de que puede llegar a pasar esto, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta los factores protectores, ¿no? Una fuerte fe religiosa, el no vivir solo, tener un buen apoyo familiar, sobre todo donde haya alternativas para solucionar, es decir, que no sean familias disfuncionales, tener hijos pequeños, hay muchos trabajos sobre esto de que los hijos pequeños es como que de alguna forma disminuyen, digamos, son factores protectores, ¿no? Apoyo social asistencial, un sentimiento de responsabilidad por los demás y habilidades para resolver problemas. Me parece que me pasé anterior. Bueno, y en la fase terminal, muchas veces se piensa que el paciente está deprimido y en realidad el paciente no está deprimido. Está en la etapa final de la vida y los 3 síntomas que aparecen, que nos diferencian de una depresión, es el desapego, la extenuación, el agotamiento y la desvitalización. El paciente lo que quiere es el deseo de vivir sin dolor y sin sufrimiento, ¿sí? No es que está deprimido, esto lo digo porque muchas veces nos piden interconsultas diciendo los familiares de que el paciente está deprimido y en realidad el paciente no está deprimido. Me acuerdo de un caso que tuve donde era una oncóloga que me pedía ver al tío que estaba deprimido y el paciente no estaba deprimido, pobre, estaba en la etapa final. Yo me acuerdo, el paciente me agarró la mano y me dijo, quiero ir a mi casa, quiero morir en mi casa, me decía el paciente, ¿no? Fue una situación difícil el trabajar con la sobrina para que entienda de que él no es que estaba, porque ella quería que yo le diera antidepresivo, que le diera algo, un estimulante, algo, porque para él, bueno, en realidad no estaba deprimido, sino que le estaba pasando todo esto que dice, ¿no? El desapego, la desvitalización. Y acá aclaro esto de que si estuviera deprimido,
piensa que, bueno, que su vida está destruida, todo eso, pero no, esto no le pasa al paciente que está al final de la vida, si no está deprimido, ¿sí? Después, no sé si saben algo sobre la desmoralización que nos diferencia de la depresión, es decir, en los pacientes fuera de tratamiento. Que esté fuera de tratamiento, es decir, pacientes terminales en realidad fuera de tratamiento no significa que el paciente esté en etapa final. Son pacientes que por ahí están fuera de tratamiento oncológico, están en cuidados paliativos y pueden vivir mucho tiempo, ¿sí? Y sin sufrimiento porque están con sus medicaciones, si tienen dolor, toman morfina, ¿sí? Están en paliativos. Y pueden, entonces a veces hay que diferenciar para poder trabajar psicoterapéuticamente bien con estos pacientes si se trata de una depresión o si se trata de desmoralización. Porque si se trata de una depresión, el paciente va a necesitar antidepresivos. Y si es desmoralización, lo que se va a trabajar, como dice aquí, es el tratamiento psicoterapéutico, donde las intervenciones psicológicas permiten alcanzar el bienestar espiritual, trabajar sobre aspectos pendientes y encontrar un significado a la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que nos diferencia para que yo diga, bueno, este paciente está deprimido, está desmoralizado? Más allá del test, porque hay un test que marca la desmoralización, es la anedonia. Es decir, que el paciente deprimido no tiene ganas de hacer nada, mientras que el paciente depresivo no presenta anedonia. Pese a los síntomas afectivos negativos, porque puede estar en pesimismo, mantiene la capacidad de interactuar con el ambiente familiar, amigos, disfrutar del presente sin entusiasmo, pero lo disfruta, ¿sí? Esto es muy importante y además quiere resolver situaciones que le han pasado, no sé, si se peleó con un hermano, quiere encontrarse con ese hermano, hablar, ¿sí? Todas situaciones vivenciales que quiere por ahí resolver y que entonces el paciente lo puede hacer desde el punto de vista psicoterapéutico. Por eso es importante poder diferenciar si el paciente está deprimido o desmoralizado, ¿sí? Bueno, la resiliencia ya sabemos de qué se trata, ya termino, porque es la capacidad para superar las penosas circunstancias y elaborar un proyecto de vida sano, la capacidad de ser humano para enfrentar las experiencias de adversidad y salir fortalecido, ¿no? Eso sería la resiliencia, y donde los mecanismos más utilizados que aparecen es la solidaridad y la creatividad, sobre todo en el paciente oncológico. Y acá, este es un caso que me parece interesante de Holland, uno de los libros de Holland, donde precisamente marca estos dos mecanismos importantes cuando la paciente termina sus tratamientos. Y dice, saber que estaba enferma me abrió una puerta y me dio varias oportunidades que verdaderamente enriquecieron mi vida. A través del cáncer descubrí mi pasión por la pintura y conduje mi energía hacia ayudar a los demás. Esto aparece muy frecuentemente, esto de la ayuda a las demás. Por ejemplo, en el hospital hay una paciente que es peluquera y es la que se encargó de organizar todas las pelucas, por ejemplo, para las pacientes que van a ser operadas. Entonces hay un consultorio lleno de pelucas, con llave, por supuesto, ¿no? Bueno, y se donan, y hay mucha gente que dona el cabello, sobre todo durante la pandemia, aquí hubo mucha gente que se cortó el pelo y se lo dejó largo. Bueno, entonces, condujo mi vida hacia ayudar a los demás. Ambas cosas me proporcionaron una fuerza tremenda y una gran satisfacción. Hay un lado positivo en el que el cáncer sirve a menudo como una llamada de alerta de que la vida es preciosa y que cada momento debe ser valorado. Me pareció muy interesante, ¿sí? Porque esto es lo que les pasa a los pacientes. Puede ser pintura, puede ser volver a trabajar, pero o cambian su concepción y dicen, por supuesto los que salen fortalecidos, estoy hablando, ¿no? Los vulnerables, ¿no? Y modifican y se dedican a la pintura, se dedican más a la familia, digamos, hay como todo un cambio que producen, ¿sí? Positivo. Bueno, y para terminar, esto es una
esto está en el hospital frente a cirugía, es un banco frente a cirugía, que está escrito en latín y que dice, lo restauraron porque estaba oscuro, no se veía nada, entonces le pedí a una amiga mía que habla latín, le pedí que me lo tradujera y me pareció genial porque dice, no hay ningún dolor al que el tiempo no disminuya y suavice, ¿no? Creo que esto es fundamental porque yo lo estuve diciendo a lo largo de la clase, aparecen síntomas en el primer momento, que es normal que un paciente esté triste, es normal que se deprima, es normal que se enoje, pero hay límites en eso, porque si se prolonga, se intensifica, ya estamos entrando en un trastorno que hay que seguirlo y trabajar con él para que sufra lo menos posible y con la familia. Yo me dediqué en esto a hablar sobre el paciente, pero también hay que trabajar con la familia, ¿no? En esta situación. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta que nos quieran hacer o bueno, hay mucho para hablar y tenemos mucho para hablar del tema, pero bueno, elegimos lo que nos pareció más importante para dar una idea del trabajo que se hace desde la psicooncología con los pacientes, ¿no? Bien. No, yo te agradezco, más allá de si alguno está pensando alguna pregunta, porque es muy interesante el trabajo que hacen ustedes. A mí me abrís totalmente así, las dos, el próximo tema que vamos a ver nosotros, que tiene que ver con que hay tratamientos que son de cosas que son deterministas y otras que son teleológicas, que tienen que ver con lo que va a pasar mañana, ¿no? Con los miedos que tengo del futuro, que no es que yo venía con esta impronta y bueno, a mí me encantó, se alargaba un poco la exposición, no sé si Isabel te va a mandar por ahí, me mandó un alumno, porque yo pregunté y me mandó un alumno una foto que está trepado a un techo y me dice, mira cómo estoy escuchando de lo interesante que está trabajando en el día de hoy arriba de un techo. Así que me encantó, a mí personalmente me encantó, no sé a los demás. Y si tienen preguntas, este es el momento. Hola, Bueno, buenas creo que tardes. sí. ¿Cómo están? Bueno, gracias profesora por brindarnos la oportunidad. Muy interesante realmente y gracias Isabel también y Adriana por transmitirnos tanto conocimiento. Muy interesante todo lo que han contado. Mi duda, principalmente la pregunta que quiero hacer son dos. La primera es, luego de recibirnos nosotros, ¿dónde poder capacitar? ¿Cuáles deben ser los primeros pasos que debemos dar luego de recibirnos de psicólogos? Si hay maestrías, si hay diplomaturas en el área, dónde hacerlas. Esa es la primera pregunta que tengo para hacer. Y la segunda va más, digamos, arraigada a lo que a mí me interesa, que es siempre la investigación. Si conocen de equipos de investigación que estén trabajando en el área de la psicooncología, dónde se puede llegar a investigar y en qué temas hoy sería, digamos, necesario investigar en el área. Bueno, en realidad no sé si hay demasiados lugares en este momento en el que se estén cursando las maestrías. Nosotras en una época fuimos docentes en la UCES que tenían una maestría, no sé, Adriana, en este momento creo que todavía siguen, ¿no? Con la carrera de psico-oncología y no me acuerdo qué otra actividad tenía. También hay algo de formación en paliativos, donde también han ido varios psico-oncólogos a formarse. Y bueno, tenemos otros registros de otros lugares, pero la verdad es que nunca nos han mandado los programas, entonces realmente no sabemos. Lo importante es que cuando uno se recibe siempre hay residencias. Y, por ejemplo, en el ROFO, donde Adriana es jefe de servicio de salud mental, hay residencias para psicooncólogos. Y allí la verdad es que la formación es buena porque se trabaja únicamente con pacientes psicooncológicos y también en el ROFO se hacen investigaciones. Nosotros a través de la asociación nuestra, que es APSO, estamos tratando también de hacer investigaciones así cooperativas
y en lugares como el Instituto Fleming, también que es un instituto oncológico privado, también allí investigan sobre, bueno, todo lo que se puede hacer para trabajar con el paciente psico-oncológico y todo lo que podemos hacer para ayudarlo, ¿no? Sobre todo porque el paciente ahora vive mucho tiempo con la enfermedad. Yo igual quería Además preguntarte a raíz de... Perdón, perdón. No, quería quería aclarar dos cositas nada más. preguntar. Hay congresos, está el Congreso de Oncología, ¿no? Donde hay una parte de psico-oncología, que creo que es en noviembre, ¿no? Isabel, Es en por noviembre ejemplo. en la rural y hay becas y yo creo que los alumnos del último año por ahí se pueden habilitar para que vayan porque, bueno, el Congreso es un buen lugar para ver cuáles son las cosas en las que se está trabajando con los pacientes. Y Entonces está el también foro está el de foro de la la Academia Academia de de Medicina, Medicina. que es el último viernes de noviembre, que no lo tengo acá. Pero bueno, cualquier cosita te mandamos a vos los informes, si querés. Te mandamos, Cecilia, y vos Ya, te se los mandamos pasás los slides para a que tus los alumnos los alumnos. Sí, tengan. sí. Y yo les quería decir también, porque me pasa con algunas otras especializaciones, ustedes en la página tienen una cantidad enorme de actividades, ¿no es Sí. cierto? Para las cuales, siendo que no hay prácticas profesionales, tampoco hace falta estar recibido si uno tiene interés para ir a un taller, ir a una charla o ir a un Sí, congreso, por sí, ejemplo, claro. que se puede Sí, hacer. nosotros los tenemos. Nosotros, por ejemplo, la primera parte del año hicimos un curso introductorio de psico-oncología, donde tratamos temas de actualidad, que esto lo hacemos incluso para estudiantes. Ahora empezamos el avanzado, que en realidad no es para estudiantes porque se perdieron la primera parte, pero sí a partir de marzo del año que viene tenemos, es una vez por mes. Y somos un poco más cuidadosos con el tema de la presentación de pacientes, porque nos parece que esto tiene más que ver con el trabajo más que con la actividad académica. Entonces ahí no tenemos tanto, no damos tanto lugar a los estudiantes, ni a los profesionales de otras especialidades, solamente de psicólogos recibidos y trabajando por todo lo que es el secreto profesional. Pero en lo demás, nosotros siempre damos lugar a los estudiantes. Nuestra institución se llama AAPSO, Asociación Argentina de Psicología Clínica. Tenemos una página, tenemos Instagram, así que pueden ingresar tranquilamente porque la verdad, este es un lugar que realmente hemos construido, eh, bueno, para extender la especialidad que es tan importante para nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias. De nada. Pero ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería comentarle al compañero que preguntó sobre las maestrías. En Fundación Favaloro se está haciendo una maestría que dura 2 años. Yo estuve averiguando porque yo la quiero hacer. Yo estoy trabajando con mi tesis, que en resiliencia y esperanza en pacientes oncológicos, ya que tengo 2 hermanas que justamente tienen cáncer de mama, entonces el tema me parece muy interesante y bueno, agradezco mucho la charla. a tú, ¿Qué tal? Acá el chico colgado. Ya estoy en casa terminando de verlo, recién llegó. Mi consulta era con respecto a las redes sociales. ¿Cuál red? Bueno, me dijeron que manejan Instagram, quería saber más o menos cómo se llamaban, así distribuirlos junto a las personas que conozco. Sí, se llama APSO nuestra institución. A ver si la encuentro acá y se las puedo mostrar. AOP. Este, AOP. PO. AAPSO. AAPSO. No. Sí, Ajá. Fíjate que es Asociación Argentina de Psico-Oncología. Perfecto.
Muchísimas gracias. A ver si la encuentro por acá. En Instagram. Estamos en Instagram y tenemos una página también. Sí. El Instagram lo compartieron en el chat, no sé si lo vieron. Ahí arriba, sí, sí. Ahí está. Claro, este es nuestro logo, APSO, y lo de arriba es la Asociación Argentina de Oncología Clínica, que es la que nos siempre, hace años, que nos ha cedido el espacio y nos ha traído los invitados. En otra época vino aquí Jimmy Holland, que fue la primera que desarrolló la psico-oncología, vino Ramón Vallés, que fue toda una institución en España, hemos traído varios españoles a nuestros congresos. Bueno, ahora ya estamos con la malaria, ya no podemos más, pero hasta el 2000, ¿cuándo fue? Hasta el 2019, Adriana, creo que fue, 18, Sí, fue el último hasta, sí. congreso que Ahora hemos este traído. año estamos media... Este Porque año no, los tenemos online, pero bueno, pero tenemos invitados extranjeros. sí. Antes los traíamos. Existe una asociación también, el IPOS, ¿no? La Asociación Internacional y también. IPOS es la Asociación Internacional, sí. La verdad es que sí sabíamos los de Favaloro, sí tuvieron en el italiano, quisieron hacer algo, pero la verdad es que nunca nos alcanzaron los programas como para saber realmente cómo trabajan. Entonces, bueno, no, por eso por ahí yo no los puedo mencionar porque no sé cómo son, pero supongo que cada uno desde su especialidad los debe poder manejar. Bueno, creo que eso no queda más que agradecerles infinitamente su tiempo, la voluntad, la exposición, todo, porque para nosotros esto es oro en polvo. Perdón por el encarnizamiento informativo, porque la verdad No, fue Sí, recontra sí. nos interesante. Por Les ahí, agradezco mucho. No, les agradezco mucho. Bueno, bueno, creo que todo esto, gracias, muchas gracias igual para te todos. agradecemos nosotros también, a través de la agradecemos a vos. institución, la invitación también, ¿no es cierto? Sí, Sí, yo quiero que se conecten los alumnos también con la página porque se van a encontrar claro, con mucho material interesante y claro, seguramente ellos pueden informarse si ustedes tienen cursos o hacen algo para los que no claro. hace falta practicar siendo profesionales, sino que se pueden cursar. Lo digo porque nosotros tenemos muchos alumnos que en los tramos finales de su carrera hacen acompañamientos terapéuticos de muy diversos tipos. Entonces, para aquellos que trabajen con enfermos oncológicos, toda esta información les va a venir muy bien. Nosotros tenemos un correo que permanentemente contestamos y realmente somos de mucha ayuda para los que se quieran formar y para los que están formados. Hay mucha gente que vive en el interior y que le cuesta mucho venir también a Buenos Aires, y entonces también supervisamos trabajos. Tenemos como una actividad de supervisión gratuita para aquellas personas que están recién empezando. Bueno, muchas gracias, Bueno, gracias a todos. gracias a Que ustedes. tengan un lindo Gracias a sábado. ustedes. Igualmente ustedes. Suerte. Hasta Hasta luego. luego. Muchas Gracias. gracias, buenas tardes. Buenas tardes.